En la lectura del testamento, mis padres le dieron a mi hermana 10 millones y me dijeron que fuera a ganarme lo mío. El notario leyó esa línea con voz monótona, como si no acabara de destruir mi vida, mientras mi hermana Daniela apretaba los labios para no sonreír. Mis padres ni siquiera me miraban. Mamá tenía los ojos fijos en sus manos perfectamente manicuradas, y papá revisaba su teléfono como si la lectura del testamento de la abuela fuera una simple tramitación de herencia sin importancia. La sala del bufete estaba helada. Yo estaba sentado al final de la mesa de caoba, con mi ropa de trabajo todavía puesta porque había salido corriendo de la construcción cuando me avisaron de la reunión. Tenía polvo en las botas, manchas de cemento en los jeans. Daniela, por supuesto, llevaba un traje negro de diseñador que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes entero. El notario continuó leyendo. La señora Lucía Herrera decidió dividir su patrimonio de la siguiente manera. Para su nieta Daniela Herrera, la suma total de 10 millones de pesos, más la propiedad ubicada en la colonia Roma. Para su nieto Rodrigo Herrera. Hizo una pausa incómoda. La señora dejó instrucciones específicas de que Rodrigo debe aprender el valor del trabajo y ganarse su propio camino en la vida. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La abuela me había criado tanto como a Daniela. Pasé las mismas tardes en su cocina, las mismas vacaciones en su casa de campo, los mismos domingos viendo películas antiguas en su sala, pero aparentemente eso no significaba nada comparado con lo que Daniela había logrado convertirse, una ejecutiva de marketing con maestría en el extranjero, mientras yo había elegido trabajar con mis manos. Debe haber un error, logré decir. Mi voz sonaba ronca, casi desesperada. No hay error, intervino papá sin levantar la vista de su teléfono. Tu abuela fue muy clara en sus intenciones. Creía en la meritocracia y en el valor del esfuerzo personal. Tú elegiste ser albañil, Rodrigo. Elegiste no ir a la universidad. Estas son las consecuencias de tus decisiones. Yo trabajo 60 horas a la semana, repliqué sintiendo la rabia subir por mi garganta. Me parto la espalda en sitios de construcción mientras ustedes. ¿Mientras nosotros qué?, preguntó mamá finalmente mirándome con esos ojos fríos que había aprendido a reconocer desde niño. Mientras nosotros invertimos en la educación de Daniela, mientras nosotros nos aseguramos de que tuviera las mejores oportunidades. Tú rechazaste la universidad, Rodrigo. Rechazaste 3 veces la oferta de tu padre de trabajar en su empresa. No puedes quejarte ahora de las consecuencias. Daniela se aclaró la garganta. Creo que lo que mamá y papá intentan decir es que esta herencia es un reflejo de las elecciones que cada uno hizo. Yo invertí en mi futuro. Tú decidiste tomar el camino fácil. El camino fácil, repetí con incredulidad. Trabajo bajo el sol abrasador, cargo sacos de 50 kilos, respiro polvo todo el día. ¿Y tú crees que eso es el camino fácil? Comparado con estudiar una maestría en Europa, sí, respondió Daniela con una sonrisa condescendiente. Cualquiera puede cargar cosas, Rodrigo. No cualquiera puede liderar una campaña de marketing internacional. El notario tosió incómodo. Si no hay más preguntas sobre el testamento, necesito que firmen los documentos de aceptación. Firmé porque no tenía opción. No puedes rechazar una herencia que nunca te dieron. Mientras salíamos del bufete, escuché a papá decirle a Daniela en voz lo suficientemente alta para que yo oyera: Ahora podrás comprar ese departamento que querías en Polanco. Te lo mereces, hija. Todo tu esfuerzo finalmente tiene recompensa. Me detuve en la puerta. ¿Y yo qué?, pregunté dándome vuelta. Yo no merezco nada. Papá me miró como si fuera un extraño que le estuviera pidiendo dinero en la calle. Tú tienes 2 manos y un trabajo. Eso es más de lo que tienen millones de personas. Aprende a estar agradecido con lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que no tienes. Salí de ese edificio sintiendo algo que nunca había sentido hacia mi familia. No era tristeza. No era decepción. Era algo más profundo y más peligroso. Era la comprensión clara y fría de que para ellos yo nunca había sido suficiente y nunca lo sería, sin importar cuánto trabajara o cuánto me esforzara. Esa noche llegué a mi departamento de 2 habitaciones en una colonia de clase media. No era lujoso, pero lo había pagado yo mismo con mi trabajo. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada plato en la alacena era mío porque lo había ganado con mis propias manos. Me serví un whisky barato y me senté en el sofá a pensar. Mi teléfono vibró.
Era un mensaje de Daniela en el chat familiar. Acabo de hacer la primera transferencia para el departamento nuevo. Gracias, abuela, por esta bendición. Gracias, mamá y papá, por siempre creer en mí y apoyarme para llegar donde estoy. Mamá respondió de inmediato con una cadena de emojis de corazones y felicitaciones. Papá escribió: así se hace, hija. El esfuerzo siempre tiene recompensa. Bloqueé el chat. Apagué el teléfono. Me terminé el whisky y me serví otro. Al día siguiente llegué temprano a la obra. Mi jefe, don Armando, un hombre de 60 años que llevaba 40 en la construcción, me vio la cara y supo que algo andaba mal. Problemas familiares, le dije mientras me ponía el casco. Los peores son esos, respondió él encendiendo un cigarro. La familia cree que tiene derecho a juzgarte solo porque comparten tu sangre. Trabajamos en silencio durante horas. Cargué blocks, mezclé cemento, levanté muros. El trabajo físico siempre me había ayudado a pensar, a procesar. Pero ese día no me ayudó. Solo me hizo más consciente de que mi familia tenía razón en una cosa. Yo había elegido este camino. Lo que no entendían era que lo había elegido porque amaba construir cosas con mis propias manos, no porque fuera demasiado tonto o perezoso para hacer otra cosa. Durante el almuerzo, mientras comía mis tacos en la sombra de un muro a medio construir, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que sería un cliente. «¿Rodrigo Herrera?», preguntó una voz de mujer muy profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciada Patricia Vega. Soy la abogada personal de su abuela, Lucía Herrera. Necesito reunirme con usted lo antes posible. Es respecto a un asunto confidencial que su abuela dejó específicamente para usted». Sentí una punzada de esperanza mezclada con cinismo. Ya escuché el testamento, licenciada. No hay nada más que discutir. No se trata del testamento oficial, señor Herrera. Se trata de algo que su abuela dejó únicamente para usted. Algo que sus padres y su hermana no saben que existe. Puedo verlo mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche casi no dormí. Mi mente creaba 1000 escenarios. Tal vez la abuela había dejado algo más. Tal vez había una carta explicando por qué me había excluido de la herencia. Tal vez había otro testamento. No lo sabía, pero algo en la voz de esa abogada me decía que mi vida estaba a punto de cambiar. La oficina de la licenciada Vega estaba en una torre corporativa en Santa Fe. Tuve que pedir permiso en el trabajo y llegar con mi camioneta vieja que hacía ruidos extraños cada vez que subía una pendiente. El valet del estacionamiento me miró con desprecio cuando bajé con mis jeans de mezclilla y mi camisa de trabajo, pero tomó las llaves de todas formas. El elevador subió hasta el piso 22. La recepción era todo vidrio y acero, minimalista y cara. Una secretaria perfectamente arreglada me pidió que esperara. Me senté en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mi camioneta, y traté de no sentirme fuera de lugar. «¿Rodrigo Herrera?», preguntó una mujer de unos 50 años con traje sastre gris. «Soy Patricia Vega. Por favor, acompáñeme». Su oficina tenía vista a toda la ciudad. Podía ver las montañas a lo lejos, los edificios extendiéndose como un mar de concreto. Me sentó frente a su escritorio y cerró la puerta con llave. Ese pequeño detalle me puso nervioso. «Lo que voy a mostrarle es estrictamente confidencial», comenzó ella sacando una carpeta gruesa de su cajón. Su abuela me contrató hace 3 años con instrucciones muy específicas. Este sobre solo debía abrirse después de la lectura oficial del testamento, y solo en su presencia. Me entregó un sobre manila sellado con lacre rojo. Reconocí la letra de mi abuela en el frente. Para mi nieto Rodrigo. El único que entendió. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano en el papel con membrete que mi abuela siempre usaba. «Querido Rodrigo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya pasaste por la humillación del testamento oficial. Significa que tu padre, tu madre y tu hermana te trataron exactamente como yo sabía que lo harían. Con desprecio, con condescendencia, con esa arrogancia que solo tienen las personas que nunca han trabajado realmente con sus manos. Quiero que sepas algo, mi niño. Tú fuiste el único que vino a visitarme todos los domingos durante mis últimos 2 años de vida. No porque esperaras una herencia, no porque te sintiera obligado. Venías porque realmente querías estar conmigo. Me arreglabas las goteras, me reparabas las puertas, me cambiabas los focos. Pero más que eso, te sentabas conmigo a tomar café
y me escuchabas hablar de mis historias viejas como si realmente te importaran. Daniela vino 3 veces en 2 años. Siempre llegaba tarde, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono. Tus padres venían una vez al mes por obligación, contando los minutos hasta poder irse. Pero tú, mi querido Rodrigo, tú eras diferente. El testamento oficial era una trampa, una prueba. Necesitaba ver cómo reaccionarían cuando creyeran que te había excluido. Y reaccionaron exactamente como esperaba, con crueldad, sin defenderlo, confirmando lo que siempre sospechaste, que para ellos solo importa el dinero, el estatus y las apariencias. Ahora viene la parte importante. Tengo 2 cuentas bancarias. Una la conocen todos, la que mencioné en el testamento oficial. Esa cuenta tiene efectivamente 10 millones que heredará Daniela. La otra cuenta, la que nadie conoce excepto la licenciada Vega y ahora tú, tiene 25 millones de pesos. Levanté la vista de la carta tan rápido que sentí un tirón en el cuello. La licenciada Vega me observaba con una pequeña sonrisa. Continúe leyendo, me dijo suavemente. Esos 25 millones son solo tuyos, Rodrigo. Tu padre no puede tocarlos. Tu madre no puede reclamarlos. Daniela ni siquiera sabe que existen. La licenciada Vega tiene todas las instrucciones legales necesarias para transferirlos a tu nombre. Además, la casa de la colonia Roma que supuestamente heredó Daniela tiene un pequeño detalle que ella descubrirá pronto. Tiene una deuda hipotecaria de 8 millones de pesos que vence en 6 meses. Yo nunca pagué esa hipoteca. La propiedad está técnicamente en bancarrota. Daniela heredó una bomba de tiempo financiera. Tú heredaste libertad. Usa este dinero sabiamente, mi niño. No para vengarte, aunque entendería si quisieras hacerlo. Úsalo para construir la vida que mereces. Para demostrar que el trabajo honesto y el corazón generoso valen más que todos los títulos universitarios del mundo. Y cuando tu familia venga a buscarte, porque vendrán cuando descubran su error, recuerda esto. Tú no les debes nada. Absolutamente nada. Con todo mi amor, tu abuela Lucía. La carta se me cayó de las manos. Sentía como si el piso se moviera debajo de mí. 25 millones de pesos. Más del doble de lo que Daniela había recibido. Y ella con una propiedad en bancarrota. La licenciada Vega deslizó un folder hacia mí. Aquí están todos los documentos bancarios. Las escrituras de 2 propiedades adicionales que su abuela tenía a su nombre, pero nunca mencionó a nadie. Y un portafolio de inversiones que actualmente vale 3 millones más. Todo está legal y completamente a su nombre desde hace 6 meses, desde antes de que su abuela falleciera. Pero el testamento oficial era completamente legal y válido, me interrumpió ella. Su abuela heredó a Daniela exactamente lo que dijo que heredaría. 10 millones y una propiedad. Lo que pasa es que esa propiedad tiene más deudas que valor, y estos otros bienes nunca formaron parte del patrimonio oficial porque estaban en un fideicomiso separado a nombre suyo desde que usted cumplió 18 años. Técnicamente su abuela solo administraba estos fondos. Legalmente ya eran suyos. ¿Por qué hizo todo esto? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué la trampa, el teatro? Porque su abuela era una mujer muy inteligente que conocía perfectamente a su familia, respondió la licenciada con una sonrisa triste. Me dijo textualmente, necesito que Rodrigo vea quiénes son realmente antes de que tenga el poder de ayudarlos. Si les da dinero antes de ver su verdadera naturaleza, lo usarán y lo destruirán. Pero si ve primero cómo lo tratan cuando creen que no tiene nada, entonces sabrá exactamente qué hacer cuando tenga todo. Salí de esa oficina 3 horas después, con copias de todos los documentos, una nueva tarjeta de débito conectada a una cuenta con 25 millones de pesos y la sensación de estar viviendo en una realidad alternativa. Mi abuela había orquestado la venganza perfecta desde la tumba. No solo me había dado una fortuna, sino que había expuesto a mi familia exactamente como eran. Durante las siguientes 2 semanas no le dije nada a nadie. Seguí yendo a trabajar todos los días. Seguí viviendo en mi departamento modesto. Seguí manejando mi camioneta que hacía ruidos raros, pero ahora lo hacía con un secreto que ardía en mi pecho como un fuego. Daniela publicaba fotos en redes sociales de las renovaciones que planeaba hacer en su nueva propiedad de la Roma. Había contratado a un arquitecto costoso, había comprado muebles de diseñador, había hecho planes para una gran fiesta de inauguración. Mi madre comentaba en cada publicación lo orgullosa que estaba.
Mi padre presumía con sus socios de negocios sobre su hija exitosa y su nueva propiedad. Ninguno sabía que en 4 meses el banco vendría a reclamar esa propiedad si no pagaban los 8 millones de la hipoteca. Una tarde, mientras tomaba café en mi departamento, recibí una videollamada de Daniela. Contesté con curiosidad. «Rodrigo, necesito hablar contigo», dijo ella. Su voz sonaba tensa, preocupada. Algo muy diferente del tono triunfante de la lectura del testamento. «Dime, encontré algo en los documentos de la casa. Hay una hipoteca que no sabía que existía. 8 millones de pesos que vencen en unos meses». «Ajá», respondí tomando un sorbo de café. Ella frunció el ceño. «Ajá, nada más. Rodrigo, esto es serio. Si no pago esa hipoteca, pierdo la propiedad. Ya metí 4 millones en renovaciones. Tengo contratos firmados con proveedores. Esto es un desastre. ¿Y qué quieres que haga yo?» Pensé que tal vez podrías... Hizo una pausa incómoda. «Tal vez podrías hablar con papá y mamá. Pedirles que me ayuden con un préstamo. Ellos te escuchan», solté una risa amarga. «Daniela, ellos no me escuchan. Literalmente me dijeron hace 2 semanas que me ganara mi propio camino en la vida, que aprendiera el valor del trabajo. No puedo simplemente ir y pedirles dinero para ti. No es para mí, es una inversión», insistió ella con esa voz que usaba cuando estaba acostumbrada a salirse con la suya. «La propiedad vale al menos 20 millones una vez terminadas las renovaciones. Sería un préstamo con retorno garantizado. Entonces ve tú y pídeselo». «Ya lo hice», admitió con voz quebrada. «Me dijeron que soy una adulta exitosa con maestría que debería poder resolver mis propios problemas financieros, que ellos ya invirtieron suficiente en mi educación y ahora era mi turno de demostrar lo que valgo». «Vaya, qué interesante», dije sin poder ocultar el sarcasmo. Cuando se trataba de heredarte 10 millones no había problema. Pero cuando necesitas más dinero de repente tienes que demostrar tu valor. Rodrigo, por favor. No estoy para tus sermones. Necesito ayuda real. Y yo necesitaba apoyo de mi familia hace 2 semanas cuando me humillaron en esa oficina. Pero nadie dijo nada, ¿verdad? Ni tú, ni mamá, ni papá. Todos estuvieron de acuerdo en que yo era un fracaso que tenía que ganarse su propio camino. Daniela se quedó en silencio. Podía ver las lágrimas formándose en sus ojos, pero no sentí ni una pizca de lástima. «Lo siento», dijo finalmente. «Tienes razón. Fue cruel lo que te hicimos. Pero Rodrigo, soy tu hermana. Y estoy desesperada». Corté la llamada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. 2 semanas después, papá me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde el testamento. «Rodrigo, necesitamos hablar», dijo con ese tono autoritario que siempre usaba cuando quería algo. «Estoy ocupado, papá. Hay un trabajo que terminar. Esto es importante. Es sobre tu hermana. Está en problemas financieros serios. Ya lo sé». Me llamó. Hubo un silencio. «Entonces sabes que necesita ayuda. Sé que heredó 10 millones de pesos y una propiedad. Sé que tiene una maestría. Sé que según ustedes es exitosa y capaz. Estoy seguro de que puede resolver sus propios problemas. Rodrigo, no seas infantil. Tu hermana cometió un error. La abuela nos engañó a todos con esa propiedad. No es justo que Daniela tenga que pagar por eso. Ah, entonces cuando la abuela supuestamente me excluye a mí del testamento, es porque me lo merezco por ser albañil. Pero cuando Daniela hereda una propiedad con deudas, de repente la abuela es la mala y hay que rescatar a la pobre Daniela. No estamos hablando de justicia, estamos hablando de familia. Exacto, papá. Estamos hablando de familia. La misma familia que hace un mes me dijo que aprendiera a estar agradecido con lo poco que tengo. La misma familia que dijo que yo elegí el camino fácil. Ahora Daniela está aprendiendo que el camino difícil que ella eligió tiene consecuencias también. Tu madre y yo no podemos darle 8 millones, admitió él. Nuestro capital está invertido en negocios. Pero pensamos que tú podrías pedir un préstamo bancario y nosotros lo avalaríamos. Me reí. Me reí tan fuerte que tuve que sentarme. Déjame ver si entendí. Quieren que yo, el albañil fracasado, pida prestados 8 millones de pesos para salvar a Daniela, la exitosa ejecutiva con maestría. Y ustedes solo avalarían el préstamo, lo que significa que si no pago, yo sería el que perdería todo. Sería un préstamo familiar, dijo papá con impaciencia. Daniela te pagaría con intereses una vez que venda la propiedad. No.
¿Qué dijiste? Dije que no, papá. No voy a endeudarme por 8 millones para salvar a alguien que hace un mes me dijo que mi trabajo es para cualquiera, que mi vida es el camino fácil. Daniela es adulta, exitosa y capaz, que resuelva sus propios problemas. O como me dijiste tú, son las consecuencias de sus decisiones. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. Bloqueé el número de mamá. Bloqueé el número de Daniela. Bloqueé el chat familiar completo. Por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad todavía. Era algo más profundo. Era la comprensión de que no les debía nada a las personas que me habían tratado como basura solo porque compartíamos sangre. La trampa de la abuela estaba funcionando perfectamente, y yo apenas estaba comenzando. Un mes después del testamento, las cosas empezaron a ponerse verdaderamente interesantes. Daniela tuvo que aceptar que no podría pagar la hipoteca. Las renovaciones se detuvieron a mitad del camino, dejando la propiedad de la Roma convertida en un cascarón a medio terminar con paredes sin pintar y pisos sin instalar. Los proveedores empezaron a llamarla exigiendo pagos. Algunos la amenazaron con demandas. Supe todo esto porque mi primo Héctor, el único miembro de la familia que siempre fue honesto conmigo, me mantenía informado. Él trabajaba como contador y ocasionalmente hacía trabajos para mi padre. Me llamaba desde números desconocidos porque sabía que había bloqueado a toda la familia. «Está mal, Rodrigo», me dijo una tarde. «Daniela se ve de 10 años más vieja. No está durmiendo, está tomando pastillas para la ansiedad. Tu mamá tampoco está bien. Se la pasa llorando diciendo que sus hijos están peleados. ¿Y papá?», pregunté sin mucha emoción. «Tu papá está furioso. Dice que eres un malagradecido, que después de todo lo que hicieron por ti, así les pagas». Héctor hizo una pausa. «Pero entre tú y yo, creo que está más furioso porque su plan de que pidieras el préstamo no funcionó. Ahora va a tener que liquidar algunas inversiones para ayudar a Daniela y eso le duele en el alma. Que liquide lo que quiera, no es mi problema. Rodrigo, sé que estás enojado. Tienes derecho, pero son tu familia». Héctor, cuando estaba en esa oficina hace 2 meses y el notario leyó que la abuela no me dejó nada, ¿cuántos de ellos me defendieron? ¿Cuántos dijeron que era injusto? ¿Cuántos dijeron una sola palabra amable? Ninguno, admitió Héctor con un suspiro. Exacto. Entonces ahora que están en problemas, ¿por qué debería ayudarlos? Porque son familia. Esa palabra ya no significa nada para mí, Héctor. Familia es la gente que está contigo cuando no tienes nada, no la gente que te desprecia y luego te pide favores. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la construcción, pero ahora tenía un plan. Usando una pequeña parte de mi herencia secreta, compré 3 terrenos en una zona que sabía que iba a desarrollarse pronto. Eran terrenos baratos que nadie quería porque estaban lejos del centro, pero yo conocía los planes de expansión de la ciudad. En 5 años esos terrenos valdrían el triple. También contraté discretamente a un abogado para que formara una empresa constructora a mi nombre. No grande, no ostentosa. Solo una empresa pequeña que pudiera tomar proyectos medianos. Usé mi experiencia de años trabajando en construcción para armar un equipo sólido. Don Armando, mi viejo jefe, aceptó ser mi socio. Él ponía la experiencia, yo ponía el capital. Nadie en mi familia sabía nada de esto. Para ellos yo seguía siendo Rodrigo el albañil, viviendo en su departamento modesto, manejando su camioneta vieja. Un sábado por la tarde, 2 meses después del testamento, recibí una llamada de un número que no reconocí, pero no había bloqueado. Contesté pensando que era un cliente. «Rodrigo, soy yo». La voz de mi madre sonaba pequeña, quebrada. «Por favor, no cuelgues». No dije nada. Solo esperé. «Necesito verte. Necesitamos hablar. Tu hermana está muy mal. Los doctores dicen que está teniendo un colapso nervioso. Por favor, hijo, ven a la casa. Solo una vez». Algo en su voz me hizo dudar. No era manipulación. Era miedo genuino. Después de todo, por más que odiara lo que me habían hecho, Daniela seguía siendo mi hermana. Habíamos crecido juntos. Habíamos compartido una infancia antes de que el dinero y el estatus lo arruinaran todo. «Voy», dije finalmente, «pero solo porque quiero ver a Daniela, no porque les deba algo a ustedes». Llegué a la casa familiar 1 hora después.
Era una residencia grande en Bosques de las Lomas, el tipo de casa que grita dinero viejo. Había crecido allí, pero ahora me sentía como un extraño tocando el timbre. Mamá abrió la puerta. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello sin arreglar, sin maquillaje. Nunca la había visto así. «Gracias por venir», susurró abrazándome. Yo me quedé rígido, sin devolverle el abrazo. «¿Dónde está Daniela?» «Arriba, en su cuarto. No ha salido en 3 días». Subí las escaleras que había subido 1000 veces cuando era niño. El cuarto de Daniela estaba al final del pasillo. Toqué suavemente. «Daniela, soy yo. Rodrigo». Hubo un silencio largo. Luego escuché pasos arrastrándose. La puerta se abrió. Mi hermana se veía destruida. Había perdido peso. Tenía el cabello grasoso recogido en un moño descuidado, y sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Entraste», dijo con voz ronca. «No pensé que vendrías. Mamá dijo que estabas mal». Ella se sentó en su cama, que estaba llena de papeles, estados de cuenta bancarios, contratos. «Voy a perder todo, Rodrigo. El banco ya inició el proceso de embargo. Los proveedores me están demandando. Metí todos mis ahorros en esa propiedad. Los 10 millones de la herencia, más otros 3 millones que tenía guardados. Todo se va a ir a la basura y voy a quedar endeudada». Me senté en su escritorio. «¿Por qué no declaras bancarrota?» «Porque papá dice que arruinaría su reputación, que somos una familia respetable y que la bancarrota es para fracasados». Ella soltó una risa amarga. «Irónico, ¿verdad? Hace 2 meses yo era la exitosa. Ahora soy la fracasada. Daniela, tengo que preguntarte algo. Cuando estábamos en esa oficina y el notario leyó el testamento, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me defendiste?» Ella bajó la mirada. «Porque pensé que la abuela tenía razón. Pensé que tú habías desperdiciado tu potencial, que habías tomado el camino fácil mientras yo me mataba estudiando. Me sentía superior, Rodrigo. Y lo peor es que mamá y papá me hacían sentir así, siempre comparándote conmigo, siempre diciéndome que yo era la hija que les hacía sentir orgullosos. Y ahora entiendo que la abuela nos puso una trampa a todos. Me dejó dinero solo para ver si yo era lo suficientemente inteligente para manejarlo. Y fracasé. Metí todo en una propiedad sin revisar bien los documentos, sin hacer la debida diligencia. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que todo lo que estudié, toda mi maestría en negocios, no sirvió de nada porque estaba tan desesperada por demostrar que era exitosa que actué como una tonta. ¿Por qué estabas desesperada por demostrarlo? Porque nunca me sentí suficiente», admitió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá y papá siempre querían más. Mejores calificaciones, mejor universidad, mejor trabajo, mejor sueldo. Nada era suficiente. Entonces, cuando heredé esos 10 millones, pensé que finalmente había ganado, que finalmente era la hija perfecta que ellos querían, pero resultó que solo era otra trampa. Nos quedamos en silencio. Podía escuchar voces abajo, mamá y papá hablando en voz baja. «Rodrigo, sé que no tengo derecho a pedirte esto», dijo Daniela limpiándose las lágrimas. «Pero si hay alguna forma en que puedas ayudarme». «No dinero», agregó rápidamente. «Solo tal vez consejo. Tú trabajas en construcción, conoces gente. Tal vez haya alguna forma de salvar algo de esta propiedad antes de que el banco se la lleve». La miré por un largo momento. La parte rencorosa de mí quería decir que no. Quería ver cómo perdía todo como ella había visto sin ninguna emoción cuando pensó que yo no había heredado nada. Pero había algo diferente en ella ahora. Algo roto pero honesto. «Voy a pensarlo», dije finalmente. «Pero necesito que entiendas algo, Daniela. No te voy a salvar. No voy a darte dinero. No voy a resolver tus problemas. Si te ayudo será solo como consejo. El resto lo tienes que hacer tú». Ella asintió agradecida. «Es más de lo que merezco». Bajé las escaleras para irme. Mamá y papá estaban en la sala esperándome. «Hijo», comenzó papá con voz controlada. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero tu hermana te necesita. La familia se apoya en momentos difíciles». Levanté la mano para detenerlo. «No voy a escuchar un sermón sobre familia del hombre que hace 2 meses me dijo que me ganara mi propio camino en la vida. Si van a pedirme ayuda, al menos tengan la decencia de admitir que se equivocaron conmigo». Papá apretó la mandíbula. Su orgullo era demasiado grande para admitir un error.
Pero mamá habló. Nos equivocamos, dijo con voz temblorosa. Yo me equivoqué. Fui cruel contigo en esa oficina. Te traté como si tu trabajo no valiera nada, como si tú no valieras nada. Y lo siento, Rodrigo. De verdad lo siento. Eran las primeras palabras honestas que había escuchado de ella en años. Voy a ayudar a Daniela, dije finalmente. Pero no como ustedes esperan. Y va a ser bajo mis términos. Si no les gusta, la puerta está ahí. Salí de esa casa con la sensación de que algo había cambiado. No los había perdonado. Ni siquiera estaba seguro de que pudiera perdonarlos. Pero tal vez, solo tal vez, había una forma de usar mi herencia secreta no solo para vengarme, sino para enseñarles una lección que nunca olvidarían. La trampa de la abuela se estaba desarrollando perfectamente. Y yo estaba a punto de añadir mi propio giro a la historia. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Vega. Necesito su consejo sobre algo, le dije. Quiero ayudar a mi hermana sin revelar que tengo dinero. ¿Es posible? Depende de qué tipo de ayuda quiera darle, respondió ella con curiosidad profesional. Cuénteme qué tiene en mente. Le expliqué mi plan. La propiedad de Daniela en la Roma estaba a punto de ser embargada por el banco. Pero si alguien más comprara la deuda antes del embargo, técnicamente podrían tomar control de la propiedad. Yo quería comprar esa deuda a través de una empresa fantasma, luego ofrecerle a Daniela un trato. Ella trabajaría para mí terminando las renovaciones, usando su conocimiento de arquitectura y diseño, y si lo hacía bien, le devolvería la propiedad libre de deudas. Es legal, dijo la licenciada después de un momento. De hecho, es bastante inteligente, pero tendrá que mantener su identidad completamente oculta. Si su hermana descubre que usted es el dueño de la empresa, podría argumentar conflicto de interés. ¿Puede arreglarlo? Puedo. Me tomará una semana establecer la estructura corporativa adecuada. La empresa estará registrada a nombre de un fideicomiso en las Islas Caimán. Nadie podrá rastrearla hasta usted. Hágalo. 7 días después, Daniela recibió una llamada de un abogado representando a una empresa llamada Phoenix Holdings. Le informaron que habían comprado su deuda con el banco y que estaban interesados en hacer un trato con ella. La citaron en una oficina en Reforma. Héctor me contó que Daniela llegó a esa reunión desesperada y asustada. No sabía qué esperar. En la sala de juntas la esperaba un ejecutivo que en realidad era un actor que la licenciada Vega había contratado para el papel. Su nombre falso era señor Blackwood. «Señorita Herrera», le dijo él con acento extranjero perfectamente practicado. «Phoenix Holdings ha revisado su propiedad. Creemos que tiene potencial, pero está claro que usted no tiene los fondos para terminar las renovaciones». Daniela asintió miserablemente. «Cometí errores. No revisé bien los documentos antes de comprar. Todos cometemos errores», dijo Blackwood. «Lo que importa es cómo los corregimos. Tenemos una propuesta. Phoenix Holdings asumirá la deuda completa de 8 millones. También financiaremos las renovaciones restantes, aproximadamente otros 3 millones. A cambio, usted trabajará como directora de proyecto. Si completa las renovaciones en 6 meses y bajo presupuesto, le transferiremos la propiedad libre de deudas. Si falla, perdemos la propiedad, pero usted queda libre de la deuda. No hay riesgo financiero para usted». Daniela no podía creerlo. ¿Por qué harían esto? ¿Qué ganan ustedes? Ganamos una propiedad bien renovada que podemos vender o rentar, explicó Blackwood. Y ganamos una directora de proyecto talentosa que estará muy motivada a hacer el mejor trabajo posible porque su reputación depende de ello. Es una inversión en talento, señorita Herrera. Phoenix Holdings invierte en personas, no solo en propiedades. Daniela aceptó inmediatamente. Firmó todos los documentos sin saber que cada página había sido diseñada por la licenciada Vega, sin saber que Phoenix Holdings era básicamente yo usando una fracción de mi herencia secreta, sin saber que su hermano el albañil era ahora su jefe anónimo. Durante los siguientes 6 meses, observé desde las sombras cómo Daniela trabajaba. La licenciada Vega me enviaba reportes semanales. Daniela estaba contratando proveedores, negociando precios, supervisando el trabajo, y para mi sorpresa, lo estaba haciendo bien, muy bien. Resulta que mi hermana realmente había aprendido algo en su cara maestría. Cuando no estaba tratando de impresionar a nuestros padres, cuando no estaba desesperada por demostrar su superioridad, Daniela era genuinamente competente. Tenía ojo para el diseño, habilidad para negociar,
y una ética de trabajo que no había visto en ella antes. Un día decidí ir a ver el progreso personalmente. Me presenté en la propiedad de la Roma vestido con mi ropa de trabajo, diciendo que Phoenix Holdings me había enviado a revisar la calidad de la construcción. Daniela no me reconoció al principio porque estaba concentrada gritándole a un proveedor que había entregado azulejos de la calidad incorrecta. «Discúlpeme», le dije acercándome. «Vengo de Phoenix Holdings». Ella se giró y me vio. Su expresión pasó de profesional a sorprendida. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» «Trabajo para la empresa que compró tu deuda». Mentí suavemente. «Me mandaron a hacer una inspección de calidad». «¿Tú trabajas para Phoenix Holdings?», preguntó ella incrédula. «Pero eres albañil. Los albañiles conocemos de construcción mejor que nadie», respondí. «Por eso la empresa me contrató como inspector. Alguien tiene que asegurarse de que el trabajo se haga bien». Daniela se quedó callada procesando esta información. Luego preguntó: «Entonces tú vas a decidir si estoy haciendo un buen trabajo. Voy a reportar lo que vea. Los ejecutivos deciden». Pasé las siguientes 3 horas revisando cada piso, cada pared, cada instalación. Daniela me seguía nerviosamente, explicando cada decisión que había tomado, cada proveedor que había elegido. Y tenía que admitirlo, había hecho un trabajo excelente. La propiedad se veía increíble, mucho mejor de lo que yo habría esperado. «Es buen trabajo», le dije finalmente. «Muy buen trabajo». Daniela soltó un suspiro de alivio. «Gracias. He estado trabajando 18 horas al día los últimos 4 meses. No quiero fallar en esto. Es mi última oportunidad». «¿Por qué es tu última oportunidad?» Ella se sentó en una escalera a medio terminar. «Porque si pierdo esto, pierdo todo. Mi credibilidad, mi reputación, la poca autoestima que me queda. Rodrigo, yo sé que fui horrible contigo. Sé que no merezco tu simpatía. Pero este proyecto es lo único que me mantiene cuerda. Es la única cosa en mi vida que siento que estoy haciendo bien. ¿Qué pasó con papá y mamá? Papá tuvo que liquidar inversiones para cubrir otras deudas. Está furioso conmigo. Dice que arruiné el nombre de la familia. Mamá intenta ser solidaria, pero veo la decepción en sus ojos. Y lo peor es que tienen razón. Yo hice esto. Yo fui arrogante y estúpida». «No fuiste estúpida», dije sentándome junto a ella. «Fuiste humana. Cometiste un error. Eso no te hace estúpida». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué estás siendo amable conmigo? Después de todo lo que te hice». «Porque eres mi hermana», respondí. «Y porque veo que estás intentando ser mejor. Eso cuenta para algo». Daniela lloró. No con lágrimas dramáticas, sino con ese tipo de llanto silencioso que viene de un lugar profundo. La abracé porque a pesar de todo, ella seguía siendo la niña con la que había crecido, la que me había defendido de bullies en primaria, la que me había enseñado a andar en bicicleta, antes de que el dinero y las expectativas de nuestros padres lo arruinaran todo. «Voy a dar un buen reporte», le dije, «pero tienes que prometerme algo. Lo que sea. Deja de intentar impresionar a papá y mamá. Haz esto por ti, por nadie más». Ella asintió limpiándose las lágrimas. «Lo prometo». Esa noche le envié un correo a la licenciada Vega. Reporte de inspección. Proyecto en excelente estado. Directora de proyecto trabajando más allá de las expectativas. Recomiendo continuar con el plan original. 2 meses después, Daniela terminó las renovaciones. Quedó una semana antes del deadline y 15% bajo presupuesto. La propiedad se veía espectacular. Moderna, elegante, perfectamente diseñada. La licenciada Vega organizó una reunión final con el señor Blackwood. Daniela llegó con una presentación completa de todo el proyecto, cada gasto documentado, cada decisión justificada. Blackwood revisó todo con expresión neutra. «Señorita Herrera», dijo finalmente, «Phoenix Holdings está muy impresionada con su trabajo». «Muy impresionada». Daniela contuvo la respiración. «De acuerdo a nuestro contrato original, si completaba las renovaciones exitosamente, le transferiríamos la propiedad libre de deudas». Le entregó un folder. «Aquí están las escrituras. La propiedad es suya, completamente pagada, sin ninguna deuda». Daniela tomó el folder con manos temblorosas. No podía hablar. «También queremos ofrecerle un puesto permanente en Phoenix Holdings», continuó Blackwood. «Director de desarrollo de propiedades. Salario inicial de 120,000 pesos mensuales.
Si acepta, tendrá a cargo varios proyectos similares a este. Yo acepto, dijo Daniela inmediatamente. Por supuesto que acepto. Desde mi oficina secreta, donde observaba todo a través de una videollamada oculta, sonreí. Mi hermana había pasado la prueba. No solo había salvado la propiedad, se había salvado a sí misma, y ahora trabajaba para mí sin saberlo. La trampa de la abuela había evolucionado en algo más. Ya no era solo sobre venganza, era sobre redención. La de Daniela y quizás eventualmente la mía. Pero la historia no había terminado, porque mis padres todavía no sabían nada. Y cuando descubrieran que su hijo el albañil había sido quien salvó a Daniela, cuando descubrieran la verdad sobre la herencia, entonces llegaría el verdadero momento de ajuste de cuentas. El día que Daniela recibió las escrituras de la propiedad libre de deudas, organizó una cena familiar. Invitó a mamá, a papá y me invitó a mí. Dijo que tenía noticias importantes que compartir. Llegué a un restaurante elegante en Polanco. Mis padres ya estaban ahí, sentados incómodos en una mesa junto a la ventana. No nos habíamos visto los tres juntos desde el día del testamento, casi 8 meses atrás. Rodrigo, dijo mamá levantándose para abrazarme. Esta vez le devolví el abrazo, aunque brevemente. Papá solo asintió en mi dirección, todavía demasiado orgulloso para disculparse realmente. Daniela llegó 10 minutos después. Se veía completamente diferente. Había recuperado peso saludable, su cabello brillaba, sus ojos tenían vida nuevamente. Llevaba un traje elegante pero no ostentoso. Se veía como una profesional exitosa, pero una versión más humilde que la Daniela de antes. Familia, comenzó ella una vez que todos estábamos sentados. Los reuní para compartir algo importante. Como saben, estuve a punto de perderlo todo hace unos meses. La propiedad de la Roma se estaba yendo a bancarrota y yo con ella. Mamá tomó su mano sobre la mesa. Pero trabajaste muy duro, hija. Estamos orgullosos. Daniela sonrió tristemente. No fue solo trabajo duro, mamá. Tuve ayuda. Una empresa llamada Phoenix Holdings compró mi deuda y me dio una oportunidad de redimirme. Y no solo eso. Hoy terminé de pagar todo. La propiedad es completamente mía, libre de deudas, y me ofrecieron un trabajo de tiempo completo. Papá se enderezó en su silla. Eso es excelente, Daniela. Sabía que tenías lo necesario para salir adelante. ¿Ves, Rodrigo?, agregó mirándome. Esto es lo que sucede cuando tienes una educación sólida y trabajas inteligentemente. Antes de que pudiera responder, Daniela levantó la mano. Papá, tengo que decirte algo. Tú también, mamá. Y tú especialmente necesitas escuchar esto, Rodrigo. Nos miró a los tres con expresión seria. Yo no habría logrado nada de esto sin la persona que Phoenix Holdings envió a supervisar mi trabajo, un inspector de calidad que revisó cada detalle del proyecto, alguien que conoce construcción mejor que nadie que haya conocido, alguien que me dio consejos cuando los necesitaba y que no me dejó rendirme cuando quería tirar la toalla. Mamá sonrió. Suena como alguien maravilloso. Lo es, dijo Daniela mirándome directamente. Es mi hermano. El silencio cayó sobre la mesa como una bomba. ¿Qué?, preguntó papá. Rodrigo trabaja para Phoenix Holdings, explicó Daniela. Fue él quien inspeccionó mi proyecto. Fue él quien dio reportes positivos que me permitieron continuar. Fue él quien me enseñó a negociar mejor con los proveedores de construcción. Todo este tiempo, mi hermano el albañil fue quien me salvó. Papá me miró con expresión confundida. Tú trabajas para esa empresa. Trabajo con ellos, dije cuidadosamente, eligiendo cada palabra. Me contrataron por mi experiencia en construcción. Daniela se recostó en su silla. Mamá, papá, durante 8 meses ustedes me dijeron que mi maestría me salvaría, que mi educación cara valía la pena. Pero ¿saben quién realmente me sacó del hoyo? Mi hermano que ustedes menospreciaron. Mi hermano que trabaja con sus manos. Mi hermano al que le dijeron que había elegido el camino fácil. Mamá se veía incómoda. Daniela, entendemos tu punto, pero... No hay peros, la interrumpió Daniela con firmeza. Ustedes estuvieron equivocados sobre Rodrigo. Completamente equivocados. Y yo también. Fui arrogante y cruel. Pensé que era mejor que él porque tenía títulos en la pared. Pero cuando importaba, cuando mi vida se estaba desmoronando, mi educación no sirvió de nada. El conocimiento práctico de Rodrigo, su red de contactos en construcción, su experiencia real fue lo que marcó la diferencia. Papá tomó su copa de vino y bebió largamente. Yo permanecí en silencio,
disfrutando cada segundo de este momento. Hay algo más que necesitan saber, continuó Daniela. Phoenix Holdings me ofreció un puesto permanente. Voy a estar dirigiendo proyectos de desarrollo de propiedades. ¿Y saben quién recomendó que me contrataran? El inspector de calidad, mi hermano. Eso no es del todo cierto, dije finalmente. Yo solo di un reporte honesto. Tú hiciste el trabajo. Tú te ganaste ese puesto. Daniela me sonrió con gratitud genuina. Aún así, gracias, hermano, por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Mamá se limpió las lágrimas. Rodrigo, nosotros. Ella se detuvo, buscando las palabras correctas. Estamos orgullosos de ti también. Siempre lo hemos estado, solo que no sabíamos cómo demostrarlo. Papá finalmente habló. Fui injusto contigo en la lectura del testamento. Dije cosas que no debí decir. Asumí que tu trabajo era menos valioso que el de tu hermana. Estaba equivocado. Eran las primeras palabras de disculpa real que había escuchado de él. No solucionaban 8 meses de dolor, pero eran un comienzo. La cena continuó con una atmósfera más ligera. Hablamos de los nuevos proyectos de Daniela, de mi trabajo en construcción, evitando cuidadosamente el tema de la herencia y el testamento. Era como si todos hubiéramos acordado tácitamente que ese capítulo estaba cerrado. Pero yo sabía que no estaba cerrado. Todavía tenían que descubrir la verdad completa, que Phoenix Holdings era mía, que yo tenía 25 millones mientras ellos pensaban que no tenía nada, que la abuela me había dejado el doble de lo que le dejó a Daniela. Esa verdad vendría pronto, pero no esa noche. 3 semanas después, Daniela me llamó emocionada. Phoenix Holdings acababa de asignarle su primer proyecto grande, renovar un edificio completo de oficinas en Santa Fe. Era un trabajo de 30 millones de pesos. Rodrigo, esto es enorme, dijo prácticamente gritando al teléfono. Es mi oportunidad de demostrar que puedo manejar proyectos grandes, pero también estoy aterrada. ¿Qué pasa si fallo? No vas a fallar, le dije. Tienes experiencia ahora, y vas a tener un equipo sólido. De hecho, sobre eso, Daniela hizo una pausa. Phoenix Holdings me dijo que puedo elegir mis propios contratistas. Y pensé que tal vez tu empresa de construcción podría hacer una propuesta para el trabajo estructural. Mi empresa, repetí cuidadosamente. Sí. Sé que tú y don Armando tienen una empresa pequeña. Héctor me lo contó. Sería una gran oportunidad para ustedes, y yo confío en tu trabajo. Era el momento perfecto. Daniela me estaba dando la entrada que necesitaba para revelar todo, pero algo me detuvo. Tal vez porque las cosas finalmente estaban bien entre nosotros. Tal vez porque no quería arruinar esta nueva versión de mi hermana que realmente se había ganado mi respeto. Voy a pensarlo, dije finalmente. Es un proyecto grande. Necesito ver si tenemos la capacidad. Esa noche me reuní con la licenciada Vega. Creo que es momento de revelar la verdad, le dije. Al menos a Daniela. Se ha ganado el derecho de saberlo. La licenciada consideró esto. Está seguro. Una vez que ella sepa, eventualmente sus padres se enterarán. ¿Está listo para esa conversación? No lo sé, admití. Pero siento que mantener el secreto ahora sería deshonesto. Daniela ha cambiado. Merece la verdad. Entonces revele la verdad. Pero hágalo en sus términos. Controle la narrativa. 2 días después invité a Daniela a mi departamento. Ella llegó con una botella de vino y una sonrisa. ¡Qué misterioso!, dijo entrando. Nunca me habías invitado a tu casa. Hay cosas que necesitas saber, le dije sirviéndole una copa. Cosas sobre la herencia, sobre Phoenix Holdings, sobre todo. Me miró confundida. ¿De qué hablas? Le conté todo. Desde la carta de la abuela hasta los 25 millones. Desde la creación de Phoenix Holdings hasta cómo había comprado su deuda. Cada detalle, cada secreto, cada manipulación. Daniela escuchó en silencio absoluto. Su expresión pasó de confusión, a shock, a algo que no pude identificar. Cuando terminé, ella simplemente dijo, «Entonces tú eres mi jefe. Tú eres Phoenix Holdings. Soy el dueño, sí. Y todo este tiempo, todo lo que hice, trabajé para ti. Trabajaste para ti misma». La corregí. Yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste el trabajo. Daniela se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver su reflejo en el vidrio, procesando todo. La abuela te dejó el doble que a mí, dijo finalmente.
y una trampa para que yo fracasara. No era una trampa para que fracasaras. Era una prueba, y la pasaste. Ella se giró hacia mí. ¿Estás enojado conmigo? Por cómo te traté. Estaba enojado, admití, muy enojado. Pero verte trabajar estos meses, verte cambiar, eso sanó algo en mí. No merezco tu perdón, no te estoy perdonando, dije honestamente. Todavía duele lo que me hicieron, pero te estoy dando la oportunidad de ser mejor, que es más de lo que ustedes me dieron a mí. Daniela se sentó nuevamente, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a decirle a mamá y papá? Eventualmente. Pero primero necesito saber, ¿vas a seguir trabajando para Phoenix Holdings sabiendo que es mía? Ella se limpió las lágrimas y me miró directamente. Sí, porque es el mejor trabajo que he tenido, porque finalmente estoy haciendo algo que importa, y porque quiero demostrarte que puedo ser la hermana que debí ser siempre. Entonces, seguimos trabajando juntos, pero esta vez con honestidad completa. Daniela asintió. Con honestidad completa. La abracé y esta vez el abrazo se sintió real. No como familia obligada, sino como dos personas que habían sobrevivido una guerra y finalmente encontraban paz. Pero la guerra no había terminado, porque mis padres todavía no sabían nada, y cuando se enteraran, el verdadero ajuste de cuentas finalmente llegaría. La verdad salió a la luz 3 meses después, pero no como yo lo había planeado. Papá lo descubrió por accidente cuando uno de sus socios de negocios mencionó en una comida que había visto el nombre de Rodrigo Herrera como propietario de Phoenix Holdings en unos documentos corporativos públicos. Papá investigó. Contrató a un abogado para que revisara los registros. Y una mañana apareció en mi departamento sin avisar, con mamá pisándole los talones. «¿Es verdad?», preguntó él sin siquiera saludar. «Phoenix Holdings es tuya. Tú compraste la deuda de Daniela. Tú tienes millones en el banco mientras nos dejabas creer que eras un albañil pobre». «Buenos días a ustedes también», dije dejándolos entrar. «¿Quieren café?» «No queremos café», sisió mamá. «Queremos respuestas. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero? ¿De dónde salió?» Les mostré la carta de la abuela. Les expliqué el fideicomiso secreto, los 25 millones, las propiedades adicionales. Les conté cómo la abuela había orquestado todo para probar quiénes éramos realmente. Papá se puso rojo de furia. «Nos hiciste quedar como tontos. Todo este tiempo podrías haber salvado a Daniela inmediatamente, pero decidiste jugar juegos». «No eran juegos», respondí con calma. «Era una lección. La misma lección que ustedes quisieron enseñarme cuando me dijeron que me ganara mi propio camino. Daniela necesitaba aprender que el dinero no soluciona todo. Necesitaba trabajar, luchar, ganarse su éxito, y lo hizo». Mamá se sentó pesadamente. «Todo este tiempo pensamos que estabas luchando, que apenas sobrevivías, y tú tenías una fortuna». «Sí», dije, «y ustedes me trataron como basura cuando pensaron que no tenía nada». Ese era exactamente el punto de la abuela. Mostrarles quiénes eran realmente cuando creían que yo no tenía nada que ofrecerles. «No teníamos que pedirte dinero porque pensábamos que no lo tenías», argumentó papá. «Exacto. Y cuando Daniela los necesitó, cuando ella estaba en problemas, ¿qué hicieron ustedes? Vinieron a pedirme que yo me endeudara por 8 millones para salvarla. Ustedes, que supuestamente tienen tanto dinero, querían que el albañil pobre arriesgara su futuro. Papá no tenía respuesta para eso. ¿Saben qué es lo más triste?», continué. «No es que me hayan excluido de la herencia. No es que me hayan menospreciado. Es que incluso ahora, incluso sabiendo la verdad, están más enojados porque les oculté información que apenados por cómo me trataron». Mamá comenzó a llorar. «Tienes razón. Hemos sido terribles contigo. Yo he sido una madre terrible». «No han sido terribles», dije más suavemente. «Han sido humanos, imperfectos, influenciados por el dinero y el estatus, como todos». «¿Entonces nos perdonas?», preguntó ella con esperanza. No les dije honestamente. «Todavía no. El perdón es algo que se gana, no se pide». Daniela lo entendió. Trabajó para ganarse mi respeto nuevamente. Ustedes pueden hacer lo mismo, o pueden seguir enojados porque no les conté mi secreto. Ustedes deciden. Papá se levantó para irse. «Vámonos», le dijo a mamá. «Claramente aquí no somos bienvenidos». Pero mamá se quedó sentada. «No», dijo firmemente.
No voy a irme. No otra vez. Ella me miró directamente. ¿Qué necesitas que hagamos, Rodrigo? ¿Qué necesitas para que podamos empezar a reparar esto? Necesito que admitan que estuvieron equivocados, no solo sobre el dinero, sobre mi valor como persona, sobre mi trabajo, sobre quién soy. Estuvimos equivocados, dijo mamá inmediatamente, completamente equivocados. Tu trabajo vale tanto como cualquier título universitario. Tu carácter vale más que todo el dinero del mundo. Y fuimos ciegos para no verlo. Papá seguía parado junto a la puerta. Miró a mamá, luego a mí. Su orgullo luchaba contra algo más profundo. Finalmente habló. Yo también estuve equivocado. Medí tu valor en dinero y educación en lugar de carácter y trabajo duro. Tu abuela lo vio. Por eso te dejó todo a ti, porque eras el único que entendía lo que realmente importa. No era la disculpa perfecta, pero era honesta. Y viniendo de mi padre, era más de lo que había esperado. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta. Mamá empezó a visitarme regularmente, sin razón específica, solo para tomar café y hablar. Papá me invitó a comer varias veces, incómodo al principio, pero gradualmente más relajado. Daniela prosperaba en Phoenix Holdings. Su proyecto de Santa Fe fue un éxito rotundo. Le asigné 2 proyectos más. Ella había encontrado su lugar, no como la hija perfecta de nuestros padres, sino como profesional competente por derecho propio. Una tarde, un año después de la lectura del testamento, organizamos una cena familiar en la propiedad de la Roma que Daniela había renovado. Ella había convertido la planta baja en un restaurante pequeño pero elegante. Estábamos todos ahí, mamá, papá, Daniela, Héctor y yo. La atmósfera era diferente de aquella cena terrible en el bufete del notario. Había risas, conversación genuina, algo que se parecía al afecto real. Quiero hacer un brindis, dijo Daniela levantando su copa. Por la abuela Lucía, quien nos enseñó que las mejores lecciones son las más dolorosas. Y por mi hermano Rodrigo, quien tuvo la sabiduría de usar su herencia no para castigarnos, sino para enseñarnos. Por Rodrigo, repitieron todos levantando sus copas. Por la familia, dije yo, la que elegimos ser, no la que nacimos siendo. Papá me miró a través de la mesa. Hijo, hay algo que necesito decirte. He estado pensando en retirarme, y me gustaría que consideraras unir tu empresa con la mía. No como empleado, como socio igual. Era una oferta generosa, una señal de respeto que nunca pensé que recibiría de él. Voy a pensarlo, respondí, pero si lo hacemos, será en mis términos, sin jerarquías basadas en educación, sin menospreciar el trabajo de construcción, todos iguales, acordó él extendiendo su mano. Se la estreché. Esa noche, manejando de regreso a mi departamento, pensé en la abuela, en su carta, en su trampa elaborada, en su sabiduría cruel pero necesaria. Ella había visto lo que yo no quería admitir, que mi familia me amaba, pero amor condicionado al dinero y al estatus no es amor real. Me había dado los medios para demostrar mi valor, no a ellos, sino a mí mismo. Me había dado la oportunidad de ver quiénes eran realmente y luego decidir si valía la pena repararlos. Y había decidido que sí. No porque me debieran algo, no porque necesitara su aprobación, sino porque a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Y la familia, la verdadera familia, vale la pena luchar por ella. Pero nunca olvidaría la lección. Nunca olvidaría cómo me trataron cuando pensaron que no tenía nada, y nunca volvería a permitir que alguien midiera mi valor en dinero o títulos. Hoy, 3 años después de aquel testamento, Phoenix Holdings es una empresa multimillonaria. Daniela es mi socia y mejor directora de proyectos. Papá se unió como consultor, usando su experiencia de negocios pero respetando mis decisiones finales. Mamá trabaja en nuestra fundación de caridad, ayudando a jóvenes de bajos recursos a aprender oficios de construcción. Y yo sigo haciendo lo que siempre amé, construir cosas con mis manos. Ahora solo lo hago a mayor escala. La trampa de la abuela se convirtió en la mejor herencia que pude recibir. No los millones, no las propiedades, sino la lección de que el verdadero valor de una persona no se mide en lo que tiene, sino en quién es cuando cree que no tiene nada. La injusticia del testamento se transformó en justicia perfecta. La traición familiar se convirtió en redención familiar, y la venganza que pude haber tomado se transformó en algo mucho mejor. Crecimiento real para todos nosotros.
Todavía visito la tumba de la abuela cada domingo. Le llevo flores y le cuento cómo van las cosas. Y siempre termino diciendo lo mismo. Gracias por la lección, abuela. Por cruel que fuera, era exactamente lo que todos necesitábamos. ¿Te gustó esta historia? ¿Alguna vez has sentido que tu familia te juzgó injustamente por tus elecciones de vida? ¿Crees que Rodrigo debió perdonar a su familia o mantenerse distante? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta historia de herencia, traición familiar y venganza transformada en justicia. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho. Gracias por acompañarme en este relato.